Hipotiroidismo. El hipotiroidismo, como su propio nombre indica, por supuesto, se debe a un defecto de producción o de acción de hormona tiroidea que reconoce numerosas causas, pero que la principal es autoinmune y cuyas manifestaciones dependerán de que hay poca hormona tiroidea y, como ya sabemos, la hormona tiroidea es responsable de acelerar el metabolismo celular y de sensibilizar la célula al efecto de las catecolaminas, sobre todo a nivel de sus receptores beta. En cuanto a las causas que pueden producir hipotiroidismo, ya digo que en nuestro medio lo primero que tenemos que pensar en alguien que tenga un déficit de función tiroidea es que se trate de un cuadro autoinmune, siendo la tiroiditis de Hashimoto la causa principal. También tenemos que prestar atención a que la causa más frecuente a nivel mundial es el déficit de yodo. En nuestro medio, ya con la ayudación de la sal, etcétera, se está viendo mucho menos, y también el hipotiroidismo congénito, para el cual se hace el cribado y del cual hablaremos algo, aunque no mucho tampoco, en pediatría. Existen casos, por supuesto, hay un hipotiroidismo iatrogénico, pero se supone que el paciente en la anamnesis recordará que le han quitado el tiroide o que le han hecho una radioterapia sobre el tiroide, o sea que eso será fácil de reconocer. Y por último tenemos cuadros un poco menos frecuentes, pero no por ello menos importantes, porque sí nos pueden plantear un verdadero reto en el diagnóstico diferencial. El hipotiroidismo secundario, por supuesto, será un hipotiroidismo con TSH baja, mientras que el resto de los otros hipotiroidismos tienen una TSH elevada. El síndrome de Resvetov es una resistencia periférica, por lo tanto tendremos que las hormonas tiroideas no son capaces de actuar sobre sus receptores, por lo que el cuadro consistirá en hormonas tiroideas altas, TSH alta y, sin embargo, déficit de función tiroidea, e incluso el yodo puede producir hipotiroidismo en personas que tengan sobre todo una tiroiditis inmune. ¿Por qué? Porque el yodo es capaz de autorregular su propia captación. Ya sabemos que lo fundamental para producir hormona tiroidea es incorporar yodo a la molécula de tiroglobulina, pero por eso precisamente el yodo tiene mecanismos para la autorregulación. Si hay un exceso de yodo, para bloquear sobre todo la liberación, por ejemplo, de la hormona tiroidea. Pues bien, en ciertas personas cuya glándula tiroides tiene un proceso autoinmune, el exceso de yodo puede provocar esa disminución de la liberación y puede terminar provocando un hipotiroidismo, lo que se llama el efecto Wolff-Chaikoff. O sea, para regla mnemotécnica, todos los nombres raros que tienen que ver con el hipotiroidismo tienen nombre de Bosca, como el Resvetov o el Wolff-Chaikoff, por ejemplo. La clínica pues tiene todas las consecuencias que se deben de una disminución del metabolismo celular. Entre ellas, por ejemplo, esa disminución del metabolismo celular provoca que no seamos capaces de degradar ciertos compuestos y que, por ejemplo, tengamos acumulación de un material mucoide. Ese material mucoide se puede acumular, por ejemplo, en la piel, produciendo un mixedema, que es un edema duro, en la muñeca, produciendo un túnel carpiano, puede acumularse también a nivel de la lengua, produciendo macroglosia, a nivel de la laringe, produciendo una especie de ronquera o voz en disco gastado, produciendo una apnea del sueño, a nivel del oído, produciendo sordera, etcétera, etcétera. Hay también otras manifestaciones clínicas, por ejemplo, la disminución del metabolismo, por supuesto, puede producir una hipoventilación, puede producir una hipotermia, que es un dato muy característico en el hipotiroidismo agudo, en el coma misedematoso, pueden producir que las personas tengan menos apetito, pero sin embargo aumenten de peso, lo cual no es ninguna maravilla, desde luego, por supuesto, y pueden producir frío continuo, intolerancia al frío, etcétera, etcétera. ¿Algún dato más que sea más o menos llamativo y que, por lo tanto, en un caso clínico nos sirvan para localizar un hipotiroidismo o pensar en él? Ataxia, déficit de concentración. Hay veces que por el déficit de concentración, por la poca expresividad, muchos pacientes con hipotiroidismo inicialmente se piensa que pueden tener un cierto grado de depresión y sin embargo se debe a un déficit de hormona tiroidea. A nivel intestinal, por ejemplo, es muy característica la presencia de una disminución de la motilidad intestinal, pudiendo producirse hasta un megacolon y un ilio. Una miopatía también es bastante típica. La anemia puede ser normocítica, que es lo más frecuente, como cualquier proceso de trastornos crónicos, pero sin embargo la macrocítica es muy, muy típica. En una anemia macrocítica, el hipotiroidismo es uno de los 5 diagnósticos principales que tenemos que barajar. Ya recordaremos la anemia megaloblástica por déficit de fólico y B12, la anemia refractaria, la hepatopatía y el alcoholismo. El SIADG, el síndrome de secreción inadecuada de ADH, que lo hemos comentado en la patología de la ADH también, que se puede producir y por lo tanto condicionar una hiponatremia.
y, bueno, reflejos lentos, etcétera, etcétera. Una miocardiopatía dilatada que se puede producir, aunque no tenga mucha repercusión normalmente. En cuanto a lo cardiovascular, es típico que el hipotiroidismo provoque un descenso del gasto cardíaco, pero sin embargo un aumento de las resistencias periféricas, al revés de las consecuencias que tiene el hipertiroidismo. Hemos dicho ya antes que la causa más frecuente es un cuadro autoinmune y por lo tanto tendremos el Hashimoto como cuadro fundamental, con bocio, aunque puede haber cuadros también atróficos, con la TSH alta y con autoanticuerpos, que son los anticuerpos TPO. En cuanto al resumen principal del hipotiroidismo, como resumen principal, los cuadros son autoinmunes como causa más frecuente. Lo primero que vamos a pensar siempre con el cortejo: hormonas tiroideas bajas, TSH alta, anticuerpos TPO positivos. Pensaremos en un cuadro secundario, por ejemplo, cuando la TSH esté baja, pensaremos en un REFETOF cuando las hormonas tiroideas estén altas. Como signos más típicos, pues recuerdo, aparte de los signos generales que lo hemos comentado ya prácticamente todos, hay que recordar fundamentalmente el túnel carpiano, el estreñimiento, la hipoglucemia, ya que ya sabéis que las catecolaminas son contrarreguladoras de la insulina. El hipertiroidismo suele producir más tendencia hiperglucémica y al revés en el hipotiroidismo. La hiponatremia por síndrome de secreción inadecuada y la macrocitosis. Esos datos en un cuadro clínico pues me pueden localizar el hipotiroidismo. El diagnóstico está bastante claro, lo tenemos ya visto de antes. Pedimos anticuerpos TPO siempre para ver si efectivamente el cuadro es inmune y, bueno, si la TSH está baja podemos diferenciar si el cuadro es hipotalámico o hipofisario haciendo un estímulo con TRH. TRH, esto hay que hacer una corrección. La TRH, si después de dar TRH la TSH sube, significa que la hipófisis aún funciona, que el fallo sería hipotalámico, y si no sube significa que no funciona la hipófisis, por lo tanto estamos ante un hipopituitarismo. En cuanto al tratamiento, el tratamiento se va a hacer con levotirosina, con sustitución por supuesto. Se trata todos los pacientes que tengan síntomas y hormona tiroidea baja. Y si estamos ante un hipotiroidismo latente es una situación con hormonas tiroideas normales, sin clínica, pero con la TSH alta, lo que significa que ya hay algo que no está funcionando bien. Pues bien, solemos recomendar que se haga tratamiento si la TSH está alta y hay anticuerpos TPO.